Porque tú te imaginas una persecución, que el coche del Tesla se quede sin electricidad y que tengas que estar 2 horas cargando para luego seguir la persecución. O un quitanieves en plena tormenta de nieve, quitando la nieve y que se quede ahí pisa papeles. ¿Cómo cargas el quitanieves para que siga haciendo su trabajo? Acaba el verano y hay tensiones energéticas en todo Occidente. Nos falta la energía. Los precios de los combustibles ya lo están demostrando. La subvención de los 20 céntimos no va a volver. Nos toca protegernos. Ni Europa ni Occidente tiene el combustible que necesita. Van a intentar influir en nuestros hábitos de consumo, poniéndonos cada vez más difícil el poder acceder a esos combustibles. Y aquí es donde entra soloclimastore.com. Tú vas a tener opción de craquear de forma química tu combustible y el reactor de tu coche, el motor, será capaz de obtener más energía de una misma partida de combustible. Además, también vas a encontrar aditivos para pasar las ITVs, el altar del medioambientalismo. Además, aditivos para reducir los rozamientos, aditivos para limpiar la carbonilla adherida en tu motor y que la combustión sea lo más completa posible y conseguir las máximas prestaciones. Soloclimastore.com, tu tienda de aditivos y cada día la de más gente. ¿Cómo se llamaba el chico este que estaba que llevaba el tema de las renovables en la Comunidad Valenciana? Pedro el Fresco, ¿no? Pedro el Fresco. Pedro Fresco me tiene bloqueadísimo porque cada vez que hacía un post me aparecía. Yo se lo decía, digo, haz algo para que no me aparezcan. Yo no voy a bloquearte. Digo, pero cada vez que en mi timeline habla con Elon Musk, con quien sea, digo, pero cada vez que en mi timeline aparezca alguna cosa tuya en lo chachihuay que es las renovables y lo bien que te está yendo, te voy a responder. Una discusión que tuve con él sobre, decía que es que no, es que tenemos que seguir el modelo noruego. Y yo, ¿cómo que el modelo noruego? Sí, ahí el 90%, 80% de la energía es renovable, no sé qué, eléctrica. Digo, ya, pero no porque tengan paneles solares, digo, es porque Noruega tiene muchos ríos y muchas presas. Y digo, además no es una... Tampoco es cierto, tampoco es cierto. No es una cosa que además sea desde ahora. Digo, el 70% de la electricidad de Noruega, el 70% es de saltos de agua desde hace 100 años. Es decir, que no es la revolución verde lo que ha hecho que Noruega tenga 70% de renovables. Digo, no son los paneles solares. Y pero es que ese muchacho le pagan para hacer eso. Entonces tiene que aguantar lo que carros y corretas. Porque el tío dice, vamos a instalar el modelo noruego. ¿Dónde está el petróleo aquí en España? ¿Y dónde está el agua? Digo, ¿qué vas a hacer ahí con el Turia? ¿Vas a hacer un salto de agua ahí en Valencia? Vamos a ver, por un lado, nosotros tenemos mucho sol. Los noruegos no tienen sol, estoy de acuerdo. Pero es que la energía solar, por más que quieran los fanáticos renovables, la energía solar está todavía por desarrollar. Hombre, es que estamos en un 14% de eficiencia. Es que eso no es suficiente. No es suficiente. Hemos avanzado mucho, pero estamos al principio del camino. Y bueno, y después el modelo renovable... el modelo renovable, o no diría el modelo renovable, diría el modelo green ecosostenible noruego, está basado en que tienen el agua por castigo y tú puedes abrir las compuertas de una presa cuando te dé la gana, y en Noruega tienen el agua por castigo, pero es que además tienen el petróleo. Y con ese petróleo subvencionan coches eléctricos, subvencionan las compras de los coches eléctricos, que lo subvencionan todo. Entonces, claro. No, y luego hay que ver, de hecho, hay que ver luego también la energía primaria, es decir, cuánta energía de Noruega es eléctrica, de toda la energía que tienen. Y esa energía probablemente sea un 30%. Es decir, el 70% restante de Noruega son fósiles. Por mucho que nos vendan y de hecho, estaba leyendo últimamente que después del boom renovable que ha habido, es el país que más coches eléctricos tiene per cápita, todas las historias renovables. Sin embargo, todos los camiones van con gasoil y todas las obras, maquinaria pesada va con gasoil. Y encima, aunque parezca increíble, ha subido el consumo de gasoil en Noruega. Es decir, que emiten más CO2 que nunca en un momento en el que han reducido un mogollón, que consumen más combustibles fósiles que nunca en un momento en que han reducido las emisiones por los coches eléctricos. Entonces, es todo siempre un poco hipocresía. Y luego encima ya están dejando de subvencionarlos porque ya empiezan a haber demasiados coches eléctricos para la red eléctrica. O sea, no está todo tan bonito. Tú cuando empiezas a escalar una solución es cuando te das cuenta de los problemas, ¿no? Cuando tú pillas
Dices, vale, están muy los coches eléctricos, pero ahora tengo que mejorarlo porque queremos tener 100.000 coches eléctricos en España, 1.000.000. Vale, hostia, te vas a encontrar con los problemas. ¿Y de dónde sacamos los puntos de recarga? ¿Y de dónde sacamos la electricidad? Y cosas así que empiezas a darte cuenta del problema real, que no es hacer un coche eléctrico. Hacer un coche eléctrico tú lo puedes hacer, y 2 y 3. El problema es cuando quieres hacer 1.000.000, 2.000.000, 5.000.000, y no solamente ya el problema de hacerlos, que suele ser un problema, que ya obviamente tú esto lo has dicho 1000 veces, por todo el tema de que hacen falta muchísimos materiales de muchísimas partes del mundo a diferencia de un coche de combustión, sino aparte luego también toda la infraestructura necesaria. O sea, para hacer una gasolinera que fuese medianamente, una electrolinera que fuera medianamente funcional en medio de la A3, por ejemplo, de Valencia a Madrid, haría falta poner una central nuclear para poder alimentar de forma razonable, para que la gente a mitad de camino pudiese recargar y que fuese la cantidad de coches suficiente y la cantidad tal, haría falta poner una central nuclear solo para poder cargar coches en la A3. O sea, otra cosa es que pongas 4 puntos de recarga, que las cuatro personas que van allí con sus 4 coches eléctricos carguen, si tienen media hora o una hora cargando, y mientras hacen una hamburguesa en el McDonald's, a miles de coches por hora o decenas de miles de coches por hora. Mira, Félix, ayer te salen vídeos y tal, y vi un canal que se llama Electromiao, un hombre que le debe ir bastante bien económicamente, y se ha comprado un Tesla, y se ha comprado un Mustang eléctrico, y se ha comprado, yo qué sé. Pues me parece muy bien, si tú quieres hacer lo que... Eso me parece muy bien. Y entonces estaba haciendo una comparativa de cuánto gastan esos coches en un montón de kilómetros y tal, ¿no? Consumo real. Y dice, mira, el Tesla son 17 kilovatios hora a los 100 kilómetros y el Mustang está en 22 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Estamos en 2023. En 2016 yo ya estaba diciendo eso y a mí me estaban poniendo a parir porque, según los eléctricos, pues los coches eléctricos gastaban 14 kilovatios hora a los 100 kilómetros. O sea, una auténtica pasada. Entonces, cuando tú dices, te encuentras con los problemas, cuando escalas el modelo, no, eso no es de todo cierto. Hay gente cualificada con posibilidades de ver cuáles van a ser los problemas y empezar a poner los parches antes de que empiecen los problemas. Lo que pasa es que no se ha querido hacer. Esto de la imposición del modelo renovable, esto hay que hacerlo, pero había que haberlo empezado hace mucho tiempo. Y había que haberlo empezado, desde mi punto de vista, como un modelo de solución urbana de movilidad. Esto es lo primero. Lo primero. Y bueno, porque claro, lo que tú dices, tú ahora, ¿cómo vas a poner en medio de la piel de toro, ahí por donde no pasa nadie? ¿Cómo tú vas a poner un cargador? ¿Cómo vas a llevar ahí los kilovatios? ¿Por qué? Por un cable gigantesco de cobre desde... Es que es absurdo, es completamente absurdo. Para que un día que pasa un coche eléctrico se ponga a cargar, ¿no? Después empezamos a hacer primero una solución urbana de movilidad y después vamos escalando y vamos subiendo. Primero vamos a intentar que se lo compre la gente que tiene posibilidades de cargar. Es que me parece, la verdad, que el modelo, si me di cuenta yo, que yo soy bastante crítico conmigo mismo y yo creo que no soy una persona... Hostia, si me di cuenta yo, ¿cómo no se van a dar cuenta las grandes empresas que tienen a gente que le pagan? Lo que pasa es que la implantación del modelo verde renovable y del coche eléctrico y de toda esta historia es una implantación política, y las cosas políticas, pues al final resulta que no funcionan. Yo pienso que decían que a 2025 iban a quitar los coches de combustión, después lo retrasaron y ahora lo volverán a retrasar y ahora ya me parece que ya van por 2045 y a este paso, pues no sé. Yo soy colapsista. Yo creo que al final los coches eléctricos, los coches de combustión dejarán de existir, pero porque ya no habrá gasolina. Más que porque realmente alguien voluntariamente ha decidido que no haya. Y los coches de gasóleo, o sea, los coches eléctricos irán junto con los de gasolina. ¿Por qué? Porque salvo que a alguien se le ocurra cómo hacer alquitrán con energías renovables, las carreteras hay que hacerlas. Y eso no se puede hacer con electricidad. Hay muchas cosas también que están asociadas. Porque el coche eléctrico, mucha gente cree que todos los problemas se solucionan con un poco de ingeniería a nivel del coche, ¿no? Dicen, no, el coche eléctrico, que las baterías son malas, bueno, pues ya haremos mejores. Que gastan mucho, bueno, ya haremos mejores, sí, todo eso está bien. Que a lo mejor no se hace nunca, pero si se hace, pues oye, bien está. Pero es que el problema de fondo es sí, pero con electricidad tú puedes hacer alquitrán, puedes hacer autovías.
¿Hay electricidad suficiente o va a haber electricidad suficiente con las renovables? Porque a día de hoy el 80% de la energía del planeta son fósiles. ¿Se puede sustituir un 80% de la energía? Esas son las preguntas correctas. No si realmente es posible tener... Además, muchas veces con tener un coche eléctrico. Si el coche eléctrico lo puedes tener y cada uno que haga en su casa lo que quiera. Es decir, yo ni siquiera... Yo sí, no sé si tuviese dinero me compraría un coche eléctrico, pero no, tampoco lo descartaría. Pero ese no es el problema. El problema no es que tú te puedas comprar un coche eléctrico. El problema es si podemos sustituir los coches eléctricos, que ese es el rollo que viene de Europa, ¿no? Hay que sustituir los coches de combustión por eléctricos. Eso puede ser, se puede hacer, sí o no. Y esas son las cosas que yo creo que realmente hay que tener en cuenta. Se pueden mover tierras, se pueden hacer autovías y túneles con coches eléctricos, o sea, con motores eléctricos. ¿Cuánta energía hace falta? ¿Cómo vamos a hacer las carreteras? ¿Cómo vamos a ampliar la red eléctrica para que haya coches eléctricos en todos sitios? Porque, insisto, por ejemplo, no es lo que estabas diciendo tú de echar un cable a medio de la Mancha ahí para que la gente pueda cargar un coche eléctrico, es echar un cable equivalente a un cable de una pequeña ciudad para montar una especie de consumo energético. O sea, el equivalente al consumo de una pequeña ciudad para poder cargar cientos o miles de coches cada hora. Es decir, estamos hablando de expandir la red eléctrica como no se ha hecho nunca. Yo en mis libros, no sé si en este que has puesto ahí, que gracias por ponerlo, sino en los relatos colapsistas hablo cuento la historia de un pueblo de Alicante, de la montaña, donde han quitado una gasolinera. Y digo, si en este pueblo que han quitado hasta la gasolinera, que había una gasolinera que abastía a 40 kilómetros a la redonda de pueblos pequeños, ¿tú crees que en ese pueblo van a hacer la inversión de echar un cable de alta tensión para que ahí puedan cargar coches eléctricos la gente de ahí? Se han quitado hasta la gasolinera. ¿Y qué hacemos con esa gente? ¿Qué hacemos con esa gente que vive en ese pueblo donde si 5 personas tuviesen un coche eléctrico estaban los plombos de ese pueblo? Que ya ha pasado. Y de hecho ya pasa cuando van en verano en estos pueblos que hablo en mi libro. En verano, cuando llegan los extranjeros o los turistas o los que van a ir a veranear solamente en verano, tienen problemas de luz y les saltan los plomos porque no tienen suficiente electricidad, ni internet, ni nada, porque son pueblos pequeños que cuando llega mucha gente pues no están preparados para aguantar. Esa gente vamos a hacer ahí. Esa gente que va a ir en coches de combustión o los vamos a dejar ahí tirados, la mano de Dios. Pues son esas cosas que realmente tienes que plantearte a la hora de decir, no, es que vamos a sustituir el coche eléctrico por el combustión. ¿Tú crees que esa gente y todas esas zonas rurales, o tú dile, otra cosa que me parece muy curiosa es cuando quieren cambiar los vehículos de emergencias o de la policía por coches eléctricos? ¿Tú te imaginas una persecución? Que el coche del Tesla se quede sin electricidad y que tengas que estar 2 horas cargando para luego seguir la persecución. O un quitanieves en plena tormenta de nieve, quitando la nieve y que se quede ahí pisa papeles. ¿Cómo cargas el quitanieves para que siga haciendo su trabajo? No debería, ¿no? No deberías salir. ¿Y cuánto te dura un quitanieves que pesa 3, 4, 5, 6 toneladas o más? ¿Cómo lo cargas eso? ¿Qué tipo de material necesitas? Entonces, ¿tú crees que puedes sustituir todo eso? Es que te voy a decir una cosa. El tema no es de sustituir los barcos, los aviones, los autobuses, los camiones. Es que no puede sustituir el combustible fósil. La densidad energética que tiene el petróleo es que es eso es lo que nos venden. Eso es lo que nos venden incluso para los aviones. Y te dicen, no, vamos a hacer aviones eléctricos. ¿Perdona? ¿Cómo que vas a hacer aviones eléctricos? Y dices, sí, no, hay prototipos. Hay prototipos que pueden llevar a una persona y el avión es más grande que un Boeing. Claro, y con eso puedes llevar a una sola persona. Y dice, no, vamos a hacer... Y entonces le viene como así como refluvios, ¿no? De fantasía renovable. Vamos a hacer camiones renovables. Pero vamos a ver, si haces un camión renovable con baterías y tal, la mitad o más de la mitad de la carga útil va a ser solamente para que lleven las baterías. Entonces vas a tener que hacer y dices, y lo que vas a ahorrar en electricidad respecto a combustibles fósiles lo vas a gastar enviando 3 camiones para hacer el mismo trabajo o 4 camiones. Pero déjame que te cuente una cosa. Esta chorrada, vamos a ver, hay creadores de contenido que hacen spray y hay un montón de NPCs que se lo creen, que realmente se lo creen, ¿no? Es como el que hace un vídeo que coge un cable, un trifásico, un múltiple, lo enchufa en el mismo y se enciende la bombilla. Mira, es infinita. Eso me pasó a mí una vez en Facebook, que me decía, mira, si nos están engañando las eléctricas. Pillaba una regleta y enchufaba la regleta a sí misma. Y decía, ¿ves? Y enchufaba una bombilla y funcionaba. Digo, vamos a ver, ¿no te das cuenta que te están engañando? Que esa regleta está trucada, que está enchufada a la luz. No, pero la gente piensa que sí, que puede ser que nos estén engañando con el tema energético. Tú que eres ingeniero, ¿no? Has estudiado ingeniería. Sí. La electricidad y la energía no se crean de la nada. Por mucho que nos molaría, ¿no? Que pudieses pillar una regleta
Te juro que esto lo he visto en Facebook una vez y dije a la persona, digo, pero eres una persona que yo pensaba que era muy inteligente o muy preparada y me ponía una regleta donde pillaba el final de la regleta, lo volvía a enchufar y decía, mira, aquí se crea una corriente aquí del universo, no sé qué, y me está generando luz gratis. Y yo digo, ay Dios. Y lo mismo piensa con las bicicletas eléctricas. Hay gente que me dice, no, yo me pido la bicicleta eléctrica y mientras voy pedaleando se va cargando. Y entonces llega un momento en que la bici va sola. Y yo, no, perdona, o sea, tú cuando pedaleas la cargas y cuando dejas pedalear se descarga. Y no hay más. Y no hay más misterio. O sea, en fin, las leyes de la termodinámica a veces son difíciles de entender, pero no es tan complicado. Y cuando empiezas a pensar así las cosas, dices, bueno, pues ya es cuando te empiezas solamente con eso, con saber que la energía no se crea de la nada, empiezas a ver un camión eléctrico y empiezas a entender los problemas que tiene. Y lo mejor de todo es que ni siquiera, no sé por qué a veces se enfocan en un camión eléctrico si tienes el tren, que es eléctrico sin baterías. Es que la gente es como intenta solucionar problemas a las cosas que ya tienen solución. Pero no es que como tenemos camiones, tenemos que tener camiones eléctricos. No, usa tren. No, es que como tenemos coches, tenemos que tener coches eléctricos. Pues usa una bicicleta o utiliza transporte público. O tenemos aviones, pues queremos aviones eléctricos. No, pues deja de utilizar aviones y ves en AVE. ¿Sabes? O sea, mira, la gente es como quiere tener siempre su alternativa eco. Dime. Te voy a contar un caso real. Resulta que cuando yo estuve el año pasado haciendo los vídeos de las piscinas, yo estuve en una empresa que se dedicaba a vender azulejos para piscinas y tal, ¿no? Entonces, claro, esto era en la Comunidad de Madrid. Y en la Comunidad de Madrid, porque claro, cuando tú tienes un subnormal que se cree todas estas mentiras y no quiere indagar más allá y pelea por defenderlas, tú dices, mira, que le den por culo. Pero el problema es que cuando este subnormal está en la administración, esto es el problema. Esto es un problema, porque cuando ese tío te llega a la administración y tiene un carguito, ahora coge y te saca una normativa para obligar a todas las empresas que quieran entrar en el centro a que tengan que entrar con camiones eléctricos, por ejemplo. Entonces yo estuve hablando con este hombre que hacían transportes de azulejo. Tú fíjate cuando tú cargas un camión de azulejo, lo que pesa el camión. Bueno, pues ahora resulta que no pueden entrar en Madrid si no van con un camión eléctrico, ¿vale? El camión eléctrico tiene que transportar un montón de toneladas de piedra, ¿vale? Para una obra que se hace en el centro de Madrid, lo que es la Almendra Central. Y ahora, si tú no vas con un camión eléctrico, tienes que tirar tus camiones diésel, porque funcionan, pero no te valen para entrar, te tienes que comprar un camión eléctrico que te cuesta el doble y encima se te va a romper y con la batería, cuando lo cargues todo de azulejo, no te va a llegar. Es que no te llega, es que no llega, es que, cuesta arriba, ya la batería no puede, de verdad. Es que no tiene mucho más misterio. Y de hecho la gente piensa, eso justo, has hecho otro ejemplo que también me he encontrado en la vida, de hecho cuando estuve en política, hay gente que lo proponía, ¿no? Vamos a cambiar las furgonetillas de carga de la obra de aquí de los ayuntamientos por camiones eléctricos. Y cuando los cargues, sí, porque va a llevar a 2 personas va bien, pero cuando lo llenas de ladrillos, ¿qué vas a hacer? Vas a mover las cosas de obra durante 1 hora y luego vas a estar 3 horas cargando. O vas a tener 5 camiones de carga para hacer el trabajo que antes hacías con una furgonetilla, con una Renault de esas de furgonetilla. Y todo para poder ser tu eco-universo. Y mucha gente tampoco entiende también eso de los coches eléctricos. A diferencia de los de combustión, los coches eléctricos van muy bien en llano. Pero cuando empiezan a cargar, los empiezas a poner cuesta arriba, cosas así, y cualquier persona que tenga un coche eléctrico lo sabe perfectamente, los consumos se empiezan a disparar, porque el coche empieza a pesar más y el consumo se dispara. Eso que también pasa en los coches de combustión, pero se nota mucho menos en lo que es la autonomía disponible, pero que en un coche eléctrico subirte una montaña es dejarte el coche seco. ¿Por qué? Pues porque leyes de la termodinámica, es una energía que tienes ahí acumulada y que tienes que liberar, y los coches eléctricos van muy justitos siempre. Pero todos son todos detalles que, bueno, sí, que a lo mejor se van a hacer baterías más grandes o tal, se pueden inventar, que no es la realidad. Siempre te hablan en el futuro, ¿no? Pero habrá un futuro donde podrás, bueno, pues cuando ese día llegue, pues guay. Pero insisto, yo creo que esos más son los detalles menores de un problema más grande que tú ya estás muchas veces hablando de ese tema y ya te estás muy empapado, que es el tema de dónde sacamos la energía. Ese es el problema serio, real. ¿De dónde sacamos la energía?
Mira, yo, por ejemplo, cuando veo, por ejemplo, los vídeos de esto, porque es que yo ya hubo un tiempo que dejé de meterme con los fanáticos de los coches eléctricos, porque da igual, tú puedes decir lo que quieras, ellos tienen su idea en la cabeza y no hay forma de convencerlos ni de explicarles, decirles, chiquillo, no te das cuenta de que estás equivocado, no te das cuenta de que ahí hay un muro que no lo vas a poder traspasar. Bueno, pues resulta que cuando tú los ves, y van y hablan de los supercargadores y esto. Este carga 50, este a 75, este a 100, no sé qué. Y yo, y yo decía en mis vídeos, es imposible que lo que carga lo que carga la batería sea lo mismo que sale por el surtidor. Y voy a explicar esto. Tú imagínate que tú tienes una boquilla de un diámetro, ¿no? Y tú le enchufas una manguera de del mismo diámetro, ¿no? Y ahora tú dices, bueno, esto tiene una capacidad de entrada de no sé cuánto. Si yo le aprieto más al caudal, si abro más el grifo, me va a entrar más, pero resulta que al entrar más, la batería se calienta más, ¿vale? Entonces es como si en esa conexión empezara a salirte, a chorrearte hacia la calle y perdieras combustible, ¿vale? Y entonces, cuanto más le metes, más grandes son las pérdidas. Entonces tú resulta que para cargar 100, pues tú, para meterle a la batería 100, tú has tenido que consumir de la electrolinera 125, por ejemplo, ¿no? Porque esos 25 son energía que tú has disipado y has perdido. Yo he visto en Algeciras, hay un cargador de Tesla en un centro comercial y yo he visto a un tío de venir y poner a cargar el coche y el coche ponerse con los ventiladores. Yo no escuchaba los ventiladores tan fuertes desde que trabajaba en los barcos. Y en los barcos se escuchan ventiladores muy potentes porque tú tienes que sacar el calor de la sala de máquinas. Pues igual, Félix, igual. Se escuchaban los ventiladores, pero una barbaridad, una barbaridad. Eso es energía que estás disipando. Es decir, tú le estás metiendo y al mismo tiempo la estás tirando. Es que es hay una cosa que se llama la densidad energética. Y un depósito de un coche cualquiera tiene mucha más densidad energética, es decir, energía acumulada y almacenada para usar, que la de una batería. Eso es innegable y se puede estar. Bueno, no es que esté demostradísimo, es que bastante obvio, porque luego al final se convierte en tal. Es verdad que luego ahí están las pérdidas, que lo estabas tú comentando, que en principio sobre el papel el coche eléctrico tiene menos pérdidas, o sea, se desaprovecha menos la energía. Incluso teniendo en cuenta el paso de la batería otra vez al motor, se desaprovecha. Lo que te estoy haciendo es un ejemplo de ese calor, obviamente, es energía perdida. Eso es obvio. O sea, ese calor que se está generando al cargarlo el coche es energía que se está perdiendo. Y aún así, un coche eléctrico, en teoría, es más eficiente a la hora de convertir energía en trabajo útil, que es lo que nos interesa, ¿no? El trabajo útil en este caso es mover el coche, que un coche de combustión. Lo que pasa es que aún así, aunque un coche de combustión sea menos eficiente energéticamente, la cantidad de energía que hay acumulada en un depósito de coche de gasolina o de gasoil respecto a la cantidad de energía que hay en eso, hace que un coche de gasoil o un coche de gasolina tenga muchísima más capacidad de trabajo útil, que es a los hechos nos remitimos, que es que tiene más autonomía, que puede subir y bajar montañas sin problemas y cosas así, que un coche eléctrico va siempre como mucho más justito. Esto siempre, tecnológicamente hablando, es la falta que aparezca la batería milagrosa que permita tal. Y luego el tema que ha dicho también, el tema del calor y tal, a día de hoy, y a lo mejor se soluciona. Siempre, pero es que a mí a lo mejores no me sirven. Porque tú vas a comprar un coche eléctrico hoy y no te van a dar un coche dentro de 5 años que a lo mejor va mejor. No, te van a dar coche hoy. Y a día de hoy los coches eléctricos y los vehículos eléctricos en general están siendo un problema por el tema del calor que producen, de los cortocircuitos, de los incendios, que han tenido que generar una nueva generación de bomberos especializados en apagar incendios de coches eléctricos y de vehículos eléctricos, porque, y esto lo sé de primera mano, porque en la comunidad de relatos colapsistas que tengo, tenemos bomberos y nos lo van contando, cómo les van enseñando a apagar coches y vehículos eléctricos y las locuras que hay que hacer para poder apagarlos. Y al final básicamente lo que te dicen es que cuando empiezas a dar un coche eléctrico lo que tienes que hacer es dejarlo que se queme. O sea, no puedes realmente apagarlos, evitar que el fuego se propague y evitar que tal, pero casi tienes que dejar que... O opciones mucho más locas, que es pillar el coche y meterlo con una grúa dentro de una especie de piscina de anticombustión. O sea, es realmente difícil y eso pues son problemas que también
porque muchas veces no se dicen, y hay gente que me dice, no, es que tú estás buscando ahí las cosas tiquismiquis de los coches eléctricos y los vehículos eléctricos. Bueno, pues en Madrid ya han prohibido entrar con patinetes en los metros porque hace poco se quemó un vagón en Madrid por un patinete eléctrico que empezó a arder. Es decir, las aseguradoras ahí empiezan, en algunos países empiezan a no permitir que en los parkings públicos, por ejemplo, entren coches eléctricos por las posibilidades de que quemen y te quemen todo el parking y un montón y tengas que pagar una indemnización brutal a todos Pues los todo coches que están esto, ahí aparcados. Esas cosas son detalles que no se suelen decir y que me dicen, no es que estás buscando 3 pies al gato. No, estoy contando casos reales y los problemas reales que tiene esta nueva tecnología. Lo mismo que con los coches de hidrógeno. Yo esto, también todo esto, siempre todo lo que hablo, porque normalmente todo lo que hablo aquí, ya lo he escrito en mis libros, en los relatos colasistas tengo un artículo que es los coches eléctricos no arden, ¿no? Y los coches de hidrógeno no arden, donde explico esto, que dice, no, es que el coche de hidrógeno es seguro, no sé qué. Y sin embargo, en todos los sitios donde se ha implantado, no ya es que el coche de hidrógeno sea un problema si te chocas, ¿no? Porque te empiezan a decir, no, es que tenemos test de choque, no sé qué, que es casi imposible que el hidrógeno salga y arda. Arden. Pero es que encima, en el caso del hidrógeno, arden hasta las gasolineras, las hidrogeneras. Hay un montón de casos de que acaban explotando y ardiendo en Corea del Sur, por ejemplo, que es donde más se intentó, y el porcentaje de número de hidrogeneras respecto al número de hidrogeneras que han ardido es bastante alto y ha matado gente y todo. O sea, son tecnologías y volvemos al tema de al final lo que es el combustible fósil, ¿no? Combustible fósil a temperatura ambiente no arde, tiene muchísima densidad energética y no podemos decir lo mismo de las baterías de coches eléctricos o del hidrógeno, que el hidrógeno tiene que estar para almacenado a presiones brutales, que necesitan unos depósitos muy, muy jodidos para mantenerlo y que no es nada estable a temperatura ambiente. A temperatura ambiente se expande y se va y ya está, no puedes hacer nada con ello, lo tienes que tener confinado en... Entonces, todas son cosas que, obviamente, si son tan difíciles de mantener confinadas y estables, pues a la hora de generar un día a día en un vehículo, pues es muy probable que empiecen a pasar problemas serios que hay que tener en cuenta. Y está pasando. el hidrógeno, desde mi punto de vista, yo lo he hablado con varias personas en petit comité y en privado, pero todo lo que hay alrededor del hidrógeno es todo una gran mentira y una farsa. Porque lo que hay es, lo único que existe detrás del hidrógeno es la voluntad de liberar subvenciones a determinadas empresas para que no quiebren. Son empresas sistémicas, son empresas muy too big to fail y, y es lo único objetivo que hay detrás. Al final, todas las infraestructuras que se están haciendo o se están diciendo que se están haciendo van a ser utilizadas por la tecnología que es capaz de generar energía y es el gas natural. No queda otra. Va a ser el gas natural. No, es que esa es otra, ¿no? Es un Es que esa es rollo. otra. Es que encima, a día de hoy, todos estos coches de hidrógeno que nos venden y tal, literalmente están producidos con petróleo. Es decir, que el gas natural que utilizan, o sea, el hidrógeno que utilizan, se ha producido procesando gas natural. O sea, a día de hoy. Yo no sé si en el futuro, con las fantasías de hidrógeno, alguien conseguirá producir hidrógeno que no sea un derivado de los combustibles fósiles. Pero a día de hoy, todos esos coches de hidrógeno que hay, que son poquitos, literalmente son gas natural reconvertido con un montón de pérdidas hasta que se convierten en 1 litro de hidrógeno líquido. O sea, es una locura. Mira, a mí yo vivo aquí en Algeciras, aquí está una empresa que es Maersk Line, que es muy importante, que es muy grande, que la gente que tiene mucha pasta, vamos, porque Algeciras es un punto, un nodo portuario importante, ¿no? Entonces, yo tengo muchos amigos que trabajan ahí y cuando salió la noticia de que Maersk va a invertir en el metanol, no sé qué, y digo, pero qué metanol, pero esto es mentira. Y la gente, no, porque Maersk, porque Maersk, porque Maersk. Y esto fue el año pasado. Pues claro, la empresa de la estrella, esa es la estrella. Ellos han dicho que van a invertir, es una gran inversión. Y el otro día salió en El Economista. Maersk va a reducir la plantilla un 10% a nivel mundial. A nivel mundial.
Está claro, qué metanol, ni qué hostia, no me cuentes películas. Aquí lo que funciona, un barco se mueve con combustible, mal llamado desde mi punto de vista, fósil. Y la única alternativa, la única alternativa que yo creo que existe son los biocombustibles, que son los combustibles procedentes de aceites vegetales. Bueno, mira, yo tengo aquí, porque quiero hacer un vídeo al respecto, voy a compartir la pantalla para enseñarte lo que tengo para hacer un vídeo, ¿eh? Tengo para hacer un vídeo próximamente, fíjate. Yo el problema que le veo a los biocombustibles es que se hacen con terreno que es utilizado ahora mismo para producir comida. Entonces, cualquier cosa que compita con la comida, a mí me preocupa. Yo soy un poco agorero en el tema energético porque creo que hemos vivido con los fósiles o con los hidrocarburos, como lo queréis llamar, que es como un regalo de la naturaleza que nos dejó ahí. Y ahora no, vamos a ir un poco como pollo sin cabeza intentando encontrar algo que nos dé algo parecido, pero es que a lo mejor hay que aceptar que no. Pero bueno. Yo personalmente pienso que las cosas funcionan bien eléctricas. Yo no voy a cambiar una lavadora eléctrica por una lavadora a combustión. Yo no voy, o por una lavadora mecánica. Es que no, las cosas eléctricas funcionan bien. Lo que pasa es que el tema de la movilidad tiene un problema y es que en algún sitio tienes que meter la energía. Y a día de hoy, yo personalmente creo que el litio como solución no nos vale como solución. Por tanto, yo sí pienso que llegará una solución en forma de supercaps o algo, pero algo tendrá que venir. Pero fíjate la noticia que te estoy poniendo ahí. Esto es una muestra de que incluso ellos saben que esto no va por el camino. Mira, John Dere, bueno, esto es una traducción googleana. John Dere se la juega con los motores a etanol. Si es que no queda otra, si es que no va a quedar otra, no va a quedar otra. No va a quedar otra. Y tú dices, sí, alimentación. Es que, claro, ahí es donde entramos en teta y sopa, es que no caben en la boca. Es que todo a la vez no puede ser. Entonces, yo podría imaginar el tema de los biocombustibles. Podría imaginar un mundo en el que primero nos quedamos sin coche, nos quedamos sin transporte por carretera y utilizamos el etanol para agricultura. Yo ese mundo me lo creo que será, de hecho, es más que probable que ese sea el futuro. Es decir, que de alguna manera dejemos de consumir la parte que corresponde a los vehículos de turismo, los camiones los convertamos en transporte por tren y utilicemos el etanol para donde realmente haga falta, que para mí, obviamente, donde más hace falta es para producir comida. Desde mi punto de vista, el etanol existirá. Probablemente esta noticia que acabas de poner tenga bastante sentido porque probablemente se podría utilizar parte de la cosecha para mover la maquinaria necesaria para cosechar, teniendo en cuenta en un futuro en el que a lo mejor no hay combustibles fósiles para mantener, que es lo más importante. Al final, lo más importante es en la cadena de la vida de los humanos es tener asegurada la productividad agrícola, aunque nos parezca a veces que lo más importante es el turismo o un iPhone. Mira el comentario, mira este tipo de comentarios, es que, vamos a ver, sale un creador de contenido, suelta un mantra y ya lo repite todo el mundo como lorito. Dice Antonio Roma, siento contradeciros, vale, perdón, yo te perdono, no te preocupes, Antonio, pero el vehículo eléctrico es el futuro próximo. La mayor parte de la gente hace 100 kilómetros diarios, con lo cual la carga en casa por la noche no tiene problemas. Pero que aquí no hay nada, ¿verdad? Esto es un cachondeo. Pero claro, y así es donde, y así vamos, ¿no? Y entonces, claro, tú cargas por la noche, y entonces, ¿con qué se supone que estás cargando tu vehículo? ¿Con qué se supone? ¿Qué lo estás cargando? ¿Con energía solar? ¿No habíamos quedado en que tu vehículo era renovable y ecosostenible y acorde con la política del Green New Deal? Si tú cargas por la noche, ¿de dónde está saliendo esa energía, Antonio? Esa energía está saliendo claramente de los ciclos combinados. Los ciclos combinados queman gas. Y ya no solamente energía nuclear. el gas, claro, y la energía nuclear. Y no solamente tienes gas
el gas no solamente tiene la pérdida en el momento de la transformación de térmica a eléctrica. Después, como es una central, tienes que transportarlo y a través del tendido eléctrico tienes unas pérdidas adicionales del 18%. Cuando llegas a tu casa, en tu casa tienes unas pérdidas del 3%. Y luego, cuando le metes a la batería se calienta y tienes más pérdidas. Según el nivel de calentamiento que tenga, tendrás más o tendrás menos, pero puedes llegar a tener pérdida del 25, 30, 40%. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Antonio? ¿De qué estamos hablando? No, es que, joder, es que no podemos comparar. No podemos comparar, no me Claro, puedes decir. si tú lo que quieres es tener un coche eléctrico porque te hace ilusión, pues tenlo. Y tú quieres Efectivamente. ir a trabajar con tu coche eléctrico, pues tenlo, pero no me digas que es ecologista. Porque te lo has dicho perfectamente. Es decir, al final, si lo cargas por las noches, estás produciendo. O sea, al final la energía invertida para que tú puedas hacer tus kilómetros a la que recibes, al final le pongas un 30 o 40% de efectividad. El resto se ha perdido. Y luego, aparte, pues que a lo mejor si solamente son trayectos, pequeños trayectos por ciudad, los puedes hacer en transporte público, los puedes hacer en tranvía o cosas así, que son eléctricos también, pero no requieren de baterías. Y luego aparte, ¿quién se puede permitir a día de hoy tener un coche eléctrico para hacer 100 kilómetros al día? O sea, ¿quién? Pues, sinceramente, no lo digo a malas, incluso con los precios de los coches chinos. O sea, está guay. Y si tú puedes hacerlo, a ti te viene bien tener un coche eléctrico para ir a trabajar todos los días, guay, pero no es una cosa que a día de hoy sea exportable a todo el mundo. Efectivamente. Ni técnicamente ni energéticamente. Lo que yo digo es, ¿tú te quieres dar el capricho? Dátelo. Pero no me vengas a mí a convencerme de que has hecho lo mejor, porque al final empiezas a esgrimir excusas, yo te las voy a tumbar todas y al final lo que te queda, que es lo que te queda siempre, es decir, no es que yo estoy salvando al planeta, hay una mierda. Tú lo que pasa es, Félix, si tú fueras millonario o yo, tendríamos un yate. Porque ¿qué es un millonario sin un yate? Es un millonario de mierda. Entonces, un millonario tiene que tener un yate, porque el yate te da la exclusividad. Tú dices, joder, yo soy millonario, pero tengo un yate. Yo tengo aquí un vecino, bueno, no es vecino, está un poco retirado, que tiene un Ferrari, tío. Tiene un Ferrari, porque le gusta, la mujer le va a la marcha y a él también le va a la marcha de juntarse con millonarios. Y está todo el santo día metido en Marbella. Y claro, tú a juntarte con esa gente no te vas a ir con un Ford o con un SEAT. Tienes que tener un Ferrari, ¿no? Para juntarte con la jet set de Marbella, ¿no? Entonces lo tienen ahí aparcado en la calle. Claro, O sea, has tocado un tema también a mí no me interesante. O sea, tú quieres ir al trabajo todos los días y hacer menos de 100 kilómetros y es necesario que vayas en un cacharro que pesa 2-3 toneladas. Fíjate, un pequeño utilitario, el coche más pequeño que haya en el mercado, con el motor más pequeño, si realmente es imposible que no puedas ir de otra manera o no te guste compartir transporte público, te compras un coche pequeño utilitario, segunda mano, pequeño, de 50 a 70 caballos, que eso va a gastarte un mechero. Pero claro, no aparentas tanto, no mola tanto como ir con tu coche eléctrico a trabajar. Pero realmente eso sí que sería, si tienes que elegir entre un coche, por lo que sea, pues te pillas un pequeño utilitario cutrecillo, un motorcillo pequeño, y ir a trabajar y volver todos los días y ya está. Tienes el problema resuelto y te ha gastado 15.000 euros, no 60.000 o 50.000 o 40.000. Y aparte no tienes los problemas de cargar por la noche y tal. Y es más ecológico, porque al final las emisiones de CO2 que hace tu pequeño utilitario respecto a lo que te has comentado antes, que es muy interesante, de realmente de dónde sale la energía para cargar tu coche eléctrico por la noche, pues es mucho más ecológico tu pequeño utilitario. Pero claro, no mola tanto. Por eso decía que has dado en el clavo por el tema de no fardas tanto. No fardas en un pequeño utilitario a trabajar, es como, joder, ¿dónde va este pringado? Efectivamente. Fíjate tú, estas son las publicaciones estas claro, dice, así es la revolucionaria minicentral nuclear que puede dar energía barata a ciudades enteras. Y estos son cuatro chavalines que estarán detrás de, a lo mejor, de la página web y hacen este tipo de noticias porque esto da clickbait, entra mucha gente y al final estas chorradas venden. Pero esto no es sensato, no es real. Es decir, hay mucha gente que te dice, yo he navegado. Y nosotros en la escuela no dimos propulsión nuclear porque no se consideraba que la propulsión nuclear se fuese a implantar en la marina mercante. Claro,
Si hay gente que dice, no, es que es muy caro el transporte de China para acá, no me pueden traer la lavadora, que ponga, y son capaces de enarbolar una defensa sobre la marina mercante nuclear, claro. Y entonces cogemos, como las empresas se están siempre ahorrando costes, en vez de meter allí a los técnicos de no sé qué, al final acaban metiendo a birmanos o acaban metiendo a filipinos, a un tío allí no sé cuántas horas allí metido en la máquina, y al final tenemos el desastre nuclear. Venga, vamos a poner minicentrales nucleares, como generamos tantos ingenieros nucleares a porrillo, que tengamos una en cada ciudad, que la lleva Benito y compañía, y cualquier día te pega un peo, pero como es pequeño, pues da igual, ¿no? Hostia, tío, vamos a hacer un poco... Yo en mis libros tengo, en mi canal de YouTube, un vídeo de un relato colapsista que se llama Nuclear Popcorn, palomitas nucleares, donde hablo de que en un mundo en el que hablo un poco de eso, es un relato, ¿no?, es de ciencia ficción, pero es en plan, el mundo ha solucionado sus problemas, ahora todo va con energía nuclear, los agoreros, los ecologistas agoreros no tenían razón, no sé qué tal, y luego es un relato donde digo que llega un momento en que empiezan a... Bueno, son tonterías, es un relato. El tema del nuclear es el mismo que los coches eléctricos y que todo, es de dónde sacamos el combustible nuclear. Porque aparte de los problemas que tienen las centrales nucleares, que realmente es lo más importante, ¿no?, para los humanos, tenemos zonas del planeta inhabitables para humanos por accidentes nucleares. Ahí, por ejemplo, la noticia que has puesto, imagino que quería poner centrales nucleares flotantes al lado de las ciudades. ¿Qué puede salir mal de poner cosas ¿Qué puede salir mal de tener centrales nucleares flotando en las costas un día de tormenta? ¿Qué puede salir mal? Claro, que puede salir mal. Pero, y además que ya lo hemos visto en Japón, en Fukushima, tener central nuclear al lado del mar, con una zona donde hay alta actividad sísmica, y lo que pasó, ¿no? Pero es que encima, eso, y lo mismo que decía antes de los coches eléctricos, sí, nos podemos poner a discutir ahí con ingenieros y podemos tener discusiones de horas de cómo solucionar los problemas derivados de los problemas que nos puede generar poner cosas donde no debemos. Ok, pero es que ¿de dónde sacamos la energía nuclear? La energía nuclear se obtiene de minas de uranio que están en sitios muy concretos del planeta, que además empiezan a agotarse, igual que el petróleo. Y lo peor de todo, o lo más urgente, es que encima son países que hemos intentado tener controlados, pero que a veces se descontrolan, como está pasando ahora, por ejemplo, con Níger. Níger era todo Sahel, pero en Níger es el que se ha levantado en armas en contra de un gobierno controlado por Occidente y que producía literalmente el 30% de la electricidad de Francia, y un porcentaje muy alto de la electricidad de toda Europa se producía con el uranio que sacamos de ese país. Es decir, que no es una energía que no tenemos ningún tipo de control, y encima, si no, esto sería problema suficiente de que últimamente parece que Occidente está perdiendo fuerza, probablemente porque la energía porque hemos llegado al pico hoy, y Occidente existe gracias a las energías fósiles y cómo hemos tenido controlado el resto del planeta. Pero es que encima se está acabando también. O sea, es que encima las minas de uranio se están agotando, y buscas en internet, puedes ver todos los estados de las minas que hay en el mundo y verás cómo no es una energía inagotable o infinita, es una energía que depende mucho de unas minas que se agotan y que encima hay conflictos geopolíticos por su control. Entonces, no es tan bonito como parece el tema de las nucleares y, ¡hala, venga, arreglado! Claro. Mira lo que dice Carlos 747. Dice, Elías, la fusión, que creo que es lo contrario a la nuclear actual, si se consigue, ¿qué? Bueno, Carlos, si conseguimos volar, si el ser humano consigue volar, se van al carajo las aerolíneas. Es que es así, ¿no? Venga, ahora mismo estamos en un momento donde los científicos y los gobiernos y los países están como pollos sin cabeza viendo de dónde, porque por mucho que no nos lo digan y por mucho que a veces la gente como yo parezcamos aquí unos agoreros y que solo queremos buscarle 3 pies al gato, ellos lo saben. Ellos saben perfectamente que tenemos un problema energético y que el siglo XXI va a ser el fin de la energía abundante. Ellos lo saben. Sí. Y ellos mismos están intentando encontrar alternativas energéticas. Y una de ellas es la fusión nuclear. Llevamos 20, 30, 40 años intentando producirla. 20, 30, 40 años de evolución tecnológica. Un coste energético brutal para poder tenerlo.
Y todo lo que hemos conseguido hasta ahora es, ¿se puede producir energía juntando átomos? Sí. Pasan las estrellas y aquí en la Tierra lo estamos consiguiendo. ¿Es rentable? Pues por ahora no. Por ahora no es rentable. Es decir, y volvemos a lo mismo de ¿podemos hacer un coche eléctrico? Sí. ¿Podemos tener todos los coches eléctricos del mundo? No. O sea, volvemos otra vez podemos hacer mucho. Yo creo que se puede, o sea, se pueden hacer cosas loquísimas con ciencia, pero energéticamente hablando, muchas veces no son rentables. Efectivamente. Es decir, ese es aquí de la cuestión. Tú puedes hacer materiales o puedes hacer cosas súper interesantes, pero luego ¿cuánto te cuesta producirlas? Es cuando entra en el mundo del mundo real. O sea, tú puedes hacer un superconductor que no sé qué y tal, pero si luego utilizas materiales que son escasos en la Tierra, pues ya puede ser la hostia. Podríamos, por ejemplo, hay materiales que son muy caros, ¿no? Bueno, es que hasta el cobre es caro ya, pero bueno, imagínate un material caro y con eso podemos tener zapatillas que son la hostia y que nos hacen saltar y volar casi, pero si es muy caro ese material, pues no podemos tener zapatillas voladoras todos porque no es suficiente. Pues todo esto es el problema de no entender que hay unos límites físicos, un límite de minas, un límite de energía que nos está cada vez aprisionando más, o desde mi punto de vista, e insisto, no solamente desde mi punto de vista, porque los ricos y las grandes empresas lo tienen claro, de hecho, les está desinvirtiendo mucho en la exploración de fósiles porque no acaban de encontrar energía suficiente como para que les merezca la pena y en todos los aspectos. Pero tampoco te digo, siempre dejo una pequeña puertecita abierta que llegue el Deus Ex Machina. Yo lo llamo en mis libros el Deus Ex Machina energético, es decir, que de repente, en efecto, no algo que nos venda la televisión, porque a día de hoy, si realmente funcionase ya lo estaríamos usando, pero que parezca algo que no sepamos y que nos dé energía, pues oye, bien está. Mira, fíjate en ese comentario que dice Opinarmónico. Dice, hay océanos de petróleo debajo de las bolsas que extraen. Por eso vuelven a llenarse. Eso nos está encubriendo. Se nos están encubriendo. Hay vastas reservas durante miles de años. Vale, estoy de acuerdo con parte de este comentario, pero te voy a decir una cosa, Opinarmónico. En Titán, que es una luna de Saturno, creo recordar, hay océanos de metano y de hidrocarburos. ¿Y qué? ¿Y te vale? ¿Te sirve o no te sirve? No te sirve porque tienes que ir allí a buscarlo y entonces ir allí, aunque tuviéramos una nave espacial, un gran petrolero espacial, pudiéramos ir, llenarlo y volver, ¿cuánto te costaría? ¿Te costaría más el collar que el perro, no? Te costaría. Entonces, ese es el problema, ¿vale? Opinarmónico, el tema es que si yo hago un agujero aquí en mis pies, si yo hago un agujero y resulta que ahí hay petróleo, empiezo a sacarlo con un cubo, pues al principio solo metes un cubo, hostia, cuánta energía, ¿no? Pero claro, cuando yo llevo unos cuantos años sacando con el cubo, se va vaciando, se va vaciando, se va vaciando. Yo tengo que meter una máquina, tengo que meter la máquina que extraiga, y entonces llega un momento en que esa máquina que consume electricidad, pues un día me consume 1 kilovatio hora de energía para sacar 1 litro, por ejemplo. Como sigue bajando, me consume 2, me consume 3, me consume 4, porque le cuesta más trabajo, ¿no? Hasta que llega un día que me consume 10 kilovatios hora para sacarme 1 litro. 10 kilovatios horas es la energía que hay en 1 litro de combustible. Es la energía que hay en 1 litro de petróleo. Entonces, claro, el día que a mí me cuesta lo mismo sacarlo que lo que voy a sacar, pues a mí me da igual que quede un océano. Ese día me he quedado sin petróleo. ¿Lo entiendes? Ese día se ha acabado el petróleo para mí. Ahí puede haber lo que quiera. Me cuesta más sacarlo que lo que... He perdido. Ese concepto de rentabilidad energética, la gente no lo entiende. Y no lo entienden, tío. Esa es la palabra técnica que se llama la TRE o tasa de retorno energético. O en inglés se llama la EROI. El ROI, y es súper importante porque hay ingenieros, que uno de los que yo considero mi maestro se llama Pedro Prieto. Esa persona que no es tan conocida a lo mejor como Antonio Turiel, otros divulgadores del tema energético. Pero para mí esta persona, que insisto, formación ingeniero, se dedicó los últimos años de su época de investigador, ahora está retirado, a analizar los paneles solares. Él había trabajado certificando instalaciones solares y tal, y se daba cuenta de que
Si te ponías a sumar todo lo que hacía falta para montar, mantener y desmantelar una instalación solar, la energía que tú que metías al sistema desde que fabricas los paneles, los instalas, los transportas, no sé qué tal, respecto a la que luego te acaba dando, este señor fue muy polémico en su día, él y más estudiosos de todo el planeta, científicos, se dieron cuenta de que a lo mejor la energía renovable solar no era tan rentable, es decir, que a lo mejor la tasa electrónica la TRE es muy fácil de entender. Tú pones una unidad de energía para hacer algo, lo que he dicho tú antes de hacer un agujero en el suelo y pillar un cubo y llenarlo de petróleo, y luego ese cubo tiene una energía. Si metes una unidad de energía y ese cubo te da 80 unidades de energía, estás ganando 79 unidades de energía por cada energía que tú metes de esfuerzo para sacar ese petróleo. Obtienes 79, lo cual es la hostia. Es decir, equivale a una persona haciendo un agujero con una pala, luego consigue el trabajo de 79 personas. Eso es la hostia. Esa es la sociedad actual, ¿no? La sociedad de los 80 personas por persona. Pero si tú, para fabricar un panel solar, transportarlo, traerlo, instalarlo, mantenerlo, que no te lo roben, el chico este además lo que hacía era que tenía en cuenta todo. No tenía solamente en cuenta lo que costaba fabricarlo en China y traerlo. Decía, no, es que tú tienes unos paneles solares y tienes que limpiarlos. Y tienes que tener una garita de seguridad. Y tienes que tener ahí unas personas trabajando todos los meses para que no te lo roben. Porque eso es una tontería, pero claro, tú cuando tienes gasolina la echas al depósito y te la pueden robar, pero vamos, tú la metes y la gastas y ya está. Pero un sistema de energías renovables tienes que estar vigilándolo. Pues son golosos. Te los pueden robar. Y parece una tontería, pero todas las instalaciones de energía solar tienen una garita de seguridad y tienen cámaras y tienen sistemas, porque se roba. Igual que se roba el cobre, se roban los paneles solares. Y todo eso, y luego encima tienes que desmantelarlo y en teoría reciclarlo. Obviamente lo que haremos será, para ahorrar energía, seguramente es que los tiremos a la basura y se queden, pero luego también tienes que hacer algo con ellos. Bueno, pues este señor decía que de cada unidad de energía, en sus estudios, porque los que te venden la energía solar te suelen decir que a lo mejor conseguías una rentabilidad de 1 a 8. Es decir, metías una unidad de energía y después de 20 años se había recuperado 8. Pero este hombre, que fue muy polémico y sin embargo parece ser que estaba en lo cierto, decía que a lo mejor era de 1 a 2, que tampoco era tan rentable. ¿Y qué tipo de sociedad? Esto no sé si va a ser muy difícil de entender, ojalá que los escuchantes de este podcast lo estén. Pero ¿qué tipo de sociedad podemos tener si pasamos de una sociedad de que cada unidad de esfuerzo que hacíamos antes para tener petróleo nos daba 80 y podemos hacer 80 cosas con el trabajo de una vez que hemos hecho algo, a una sociedad que cada unidad de trabajo luego te da 2? Pues esto que parece muy difícil de entender o muy tal, significa que sería todo muchísimo más lento y muchísimo menos tecnológico y con muchísima menos energía disponible. Es decir, que si tú haces un agujero y de repente tienes 80 unidades de energía y la puedes gastar ya, tú haces un agujero y necesitas 20 años para tener 2 unidades. Pero pues esos 20 años de diferencia y esa cantidad de energía significa un mundo mucho más lento y mucho menos tecnológico del que tenemos ahora. Porque la locura en la que hemos vivido, que no somos ni conscientes. Porque ahora tú dices, quiero energía, enchufo al enchufe y ya está. Claro. Y tengo toda la que quiero. Pero en un mundo donde no haya 80 unidades de energía por cada unidad de energía invertida, sino que sea de 1 a 2, pues va a ser un mundo donde a lo mejor hay días que no tienes luz. O a lo mejor solamente te dejan enchufar una bombilla. Esto es un poco lo que pasaba antiguamente cuando la energía de los pueblos era con energía de saltos de agua. Antes de las fósiles en el mundo, en España, se usaba los saltos de agua para producir electricidad en los pueblos. Ya casi no nos acordamos, probablemente nuestros abuelos sí que se acuerdan, pero no había fósiles, había electricidad en las casas que te daba para tener una bombilla cada uno. Y no podías tener 20 bombillas, porque si tú la tenías 20 bombillas dejabas a 20 vecinos sin luz. Y eso es un poco lo que a veces hay que entender de la tasa de retorno energético y de cuánta energía metes respecto. Entonces, imagínate que el petróleo no se va a acabar. No, un día que dice, ya no hay petróleo, no. El petróleo se va a dejar de explotar y de obtener, claro, porque con esto que se acaba de explicar, todo este rollo de la tasa de retorno energética, llega un momento en el que por cada unidad de energía, que también lo has explicado muy bien, de cada unidad de energía que metes para sacar ese petróleo, haciendo unos pozos brutales, súper profundos, que a lo mejor tienen problemas de mantenimiento, de estabilidad, incluso de calor, que suele ser también uno de los mayores problemas para hacer minería a profundidad. La energía que obtienes sea inferior a la que estás gastando. Y entonces cada día seas más pobre y tengas menos energía, porque estás perdiendo dinero, como si dijésemos.
Luego hay un tema muy importante y es que la gente no termina de entenderlo. Por ejemplo, todos los desarrollos científicos, todo, absolutamente todo lo que hemos evolucionado en Occidente, como tú bien has dicho antes, lo hemos hecho porque hemos conseguido transformar ese petróleo en energía abundante y barata. Una vez que se acabe, a medida que el petróleo, no que se acabe, sino que el precio vaya escalando, porque no todo el mundo va a poder acceder a él. ¿Cómo decir? Esta rueda se va parando. Es decir, es imposible seguir creciendo. Es decir, el petróleo es el que ha alimentado nuestro crecimiento económico. Sin petróleo no es posible crecer económicamente. Entonces, claro, cuando en el imaginario de una persona normal siempre piensa mañana va a ser mejor. Oye, mañana va a ser mejor si hay un salto tecnológico en el punto de vista energético, pero yo veo a Turiel explicando que lo que tenemos que hacer es decrecer y para mí Turiel lleva la línea oficialista, entonces es porque no hay una alternativa. Como mucha gente te coge y te dice cosas como estas, ¿no? Dice, Cepsa se asegura la producción de hidrógeno verde con fotovoltaica y eólica. Se asegura la producción de hidrógeno. Lo que se ha asegurado, amigo, son las subvenciones, ¿entiendes? ¿Cómo vamos a decir que con la eólica... pero joder, pero si la eólica no da ni siquiera ni para pagarse a sí misma los costes. Pues ya iremos viendo. El tema es que estamos ya muy avanzados. O sea, si esa entrevista la habíamos hecho en 2019, cuando estaban llegando los pelotazos renovables y llegaba el dinero. Pero es que es 2023, las empresas de eólica están empezando a cerrar y están teniendo problemas económicos todas. O sea, me cuesta entender o me cuesta creer que algo que sea la panacea esté quebrando. Me cuesta mucho entenderlo, ¿eh? Permíteme que te diga una cosa antes de que se me vaya el hilo. Por ejemplo, hay gente que no entiende cómo Gamesa tiene problemas económicos. Miren, vamos a relacionarlo. El precio del combustible vale cada vez más caro. Por tanto, producir elementos, sintetizar elementos, tú tienes un proceso industrial en el que tienes que aplicar tecnología y calor. Esa tecnología y calor la consigues a base de consumir energía fósil. Si la energía fósil sube de precio, ese conductor o ese elemento o esa cosa que a ti te hace falta para producir los generadores te cuesta más caro. Entonces, claro, como tú tienes un presupuesto, tú dices, hostia, en vez de utilizar este material, vamos a utilizar este otro que es más barato. Entonces, ese otro que es más barato no soporta las tensiones ni tiene la durabilidad que tiene el primero. Y entonces, claro, resulta que ahora las máquinas, las turbinas que ha diseñado Gamesa, pues están dando fallos y están aplicando las garantías y hay que fabricarle otra y hay que reponerla y hay que repararla. Entonces, claro, incurren en unos gastos que no estaban presupuestados. ¿Cómo se acaba? Con la quiebra de Gamesa. ¿Cómo se soluciona? Con la subvención. Lo pagamos a escote. El que no entienda esto, despierta, McFly. Es que es así. Tienes que despertar. Buenos días, McFly. Es así. Así funciona el mundo. Dice alguien en el chat, dice, como cuando íbamos a pagarlo a 3 euros el petróleo, o sea, el litro, y poníais el grito en el cielo cuando subió un 15%, y ahora que baja un 10%, no decís ni mu. Estáis continuamente comprando el pie del mercado. Y bueno, yo a esta persona le quiero decir que yo no sé en qué realidad vive él, pero yo estoy pagando el litro de diésel de mi coche a 1,50. Hace 2 años lo pagaba a 0,95. Es decir, ahora mismo que el petróleo ya ha bajado de 0,60, o sea, de 1,60 a 1,50, para mí no es un alivio. O sea, para mí no es que esté bajando el petróleo. O sea, le quiero decir a este compañero, o sea, yo estoy pagando el petróleo a 1,50, que significa que tengo un 35% menos de dinero para mover el coche por el mismo precio. Que además significa que ha subido la comida que lo flipas. O sea, la comida ha subido casi un 100%, un 80% casi todos los aspectos. O sea, que yo no digo ni mu de que ha bajado la gasolina de 0,60 a 0,50. Perdona.
O sea, lo que pasa es que ya ves normal que 1,50 sea barato. Pero 1,50 es 50 céntimos más caro por litro y un 50% más de coste respecto a lo que pagaba hace 2 años. Es que es una puta locura. O sea, es como un montón de dinero más. Es que el depósito antes con 50 euros lo llenaba y ahora con 50 euros es medio depósito. O sea, realmente tengo que aceptar. Además, el precio litro llega a 2 euros, que es una locura y aún puede llegar más. Entonces, yo no me quedo tranquilo porque el petróleo ya ha bajado. O sea, al final el precio del litro, que es el que me importa, ¿no? De 1,60 a 1,50. O sea, a mí me preocupa que ahora puedo hacer la mitad de kilómetros con el mismo dinero. Pero una La cosa mitad de kilómetros. Feli, espérate, se ha escuchado. Una cosa que yo te voy a decir, Feli, la gente es tan NPC que no es capaz de darse cuenta de que la guerra de Ucrania ha sido para ir a por los recursos energéticos de Rusia. No lo han conseguido y en cuanto el petróleo ha llegado a 95, ha empezado lo de Israel. La gente no se da cuenta de las conexiones. Ha empezado lo de Israel y lo de Israel, ojo, el objetivo no es Gaza. El objetivo es ir a por el petróleo que no han podido quitarle a los rusos. ¿Y quién lo tiene? Lo tiene Irán. Esto escalará. Van a hacer... Israel está cometiendo crímenes de guerra. Y lo está cometiendo y lo están permitiendo los Estados Unidos porque lo que quieren es provocar a Irán para que Irán entre y tengan una excusa para ir a implantar la democracia. Así que el objetivo, la gente no lo ve, la gente no es capaz de hilar 2 puntos. Es que de verdad que no lo entiendo. Hombre, yo desde luego en mis libros, en Relatos Colapsistas y en este de Epic Memory que escribí hace ya desde 2019-2020, hablo de todo esto. Yo decía, yo no sé exactamente cómo van a ser las guerras. Yo lo decía en 2019-2020. No sé, antes de que pasase la guerra de Ucrania y antes de que pasara lo que está pasando ahora en Gaza. Lo que sí digo claro es que si es cierto, y los números son ciertos, porque yo en el fondo también sigo, es que a lo mejor me están engañando con los números, pero tiene pinta de que si es cierto de que realmente va a haber menos energía en los próximos años, va a haber muchas guerras por la energía. Efectivamente. Podría predecir dónde, de hecho, digo sitios, de hecho, he escrito un libro que se llama Predicciones 2030-2040, donde hablo de todo esto. Y que por ahora, la gente que leyó ese artículo hace 3 años y que le pareció un poco loco, ahora me dicen, joder, Félix, tenía razón. Pero era inevitable que todos los países que tienen petróleo sean ahora mismo objetivos militares. O sea, pero sin ningún tipo de duda. Y sobre todo los países no controlados por nosotros. Y a los hechos me remito. Ahora mismo, en todo el centro de África, que hay un montón de energía, hay una inestabilidad política y militar brutal. O sea, están casi todos los países o con golpes de Estado o haciendo todo tipo de cosas para evitar golpes de Estado, porque hay un montón de energía fósil y de uranio y tal. Tenemos la zona de Irán, que hay muchísimo petróleo, todos esos países, que aunque sinceramente se les está empezando a acabar, pero ahí todavía hay energía. Y está el resto del planeta que necesita esa energía. Por un lado está China, sin ser un estado pro-iraní, porque es una religión distinta y una forma de entender el mundo distinta, pero China defiende los intereses de Irán, porque China utiliza la energía de Irán y tiene negocios buenísimos con ellos. Occidente también tiene negocios con Irán y con otros países de la zona. Y ahora mismo eso es un punto caliente del planeta, porque si hubiese una guerra ahí, os digo que no es que al compañero que decía que se alegraba de que estuviese la gasolina a 1,50 y no a 1,60, le digo que sí que llegamos a los 3 euros, como hubiese una guerra en Irán, porque no solamente es Irán y su petróleo, es que donde está Irán es por donde está el estrecho que lleva casi todo el petróleo del mundo y donde salen todos los... Y como ahí esa zona se bloquease y se hundiesen barcos y hubiese ahí una guerra, te digo que la gasolina llega a 3 euros o... Entonces es muy probable que se intente evitar ahí un conflicto. Pero cuando estemos muy acorralados en Occidente con el tema energético, pues iremos donde haga falta y haremos lo que haga falta. Y un poco lo que está pasando. Yo el tema de Ucrania, a mí tiene recursos energéticos, creo que tiene minas de uranio, tiene cosas así.
Pero para mí, cuando empezó la guerra, independiente de todo el factor social, económico, étnico, incluso de geopolítica, de los intereses de Occidente respecto a Rusia y tal, también he hablado mucho de intereses alimentarios. Es una zona muy fértil, es una tierra muy fértil desde hace miles de años. Y ha sido también una zona que controla esa producción de grano podría sobrevivir a una hambruna, por ejemplo, en un hipotético momento de escasez de comida, que también podría pasar porque la energía es comida. Mira la noticia que te he puesto ahí que te he puesto, la ha compartido alguien aquí y dice: Estados Unidos responde a China con 300 reactores nucleares en 2050. O sea, el que no relacione que Estados Unidos tiene que hacer esto, no para competir a China, tiene que hacer esto porque no hay energía, joder. Si es que... tú puedes construir todos los reactores nucleares que quieras, si tienes energía para hacerlo. Porque los reactores nucleares son muchísimo cemento, muchísimo... Entonces es energía fósil brutal. Claro. Pero luego alimentalos. Claro. Y luego alimentalos. Que ese va a ser también... Porque al final las subvenciones no son en que el reactor funcione dentro de 50 años. Las subvenciones son para hacerlo ahora y que las constructoras lleven el dinero ahora. Entonces ahí está un poco el quid de la cuestión. Tú puedes ahora ganar un montón de dinero haciendo centrales nucleares, pero vas a poder alimentarlas. En España, cuando empezó la guerra de Ucrania, cerraron y pararon centrales de gas y pararon todo el sector de la cerámica en Castellón y pararon todo el sector metalúrgico del norte de España de aluminio y tal. Lo pararon porque no había gas natural, lo pararon. Y teníamos muchas fábricas y todo lo que tú quisieras, pero se paró. Porque esa es la realidad. Tú puedes tener 20.000 fábricas de azulejos, que si no tienes gas natural, tú puedes pillar ayudas europeas y hacer 20.000 fábricas de azulejos por España porque nos han dado una ayuda europea. Pero si no hay gas natural, ¿qué haces con esas fábricas? Y te he puesto el ejemplo del azulejo porque es un sector que se ha quedado tocadísimo desde la guerra de Ucrania con el tema de la energía, porque es un sector que necesita muchísima energía para fabricar los azulejos, necesitaba literalmente muchísimo gas natural. Y ahora con todo lo que está viendo, que hay una escasez mundial y tal, pues están recortando ese sector, está yendo a la mierda. Y creo que es un ejemplo bastante sencillo para compararlo con lo de las centrales nucleares. Tú puedes hacer todas las que tú quieras, pero si en el centro de África están todos que no te venden el uranio, pues suerte con tu central nuclear. Pero tú fíjate las fuentes que tiene la gente. Que se dice, para ver va a haber nuevos motores más eficientes y la fuente es Shakata. No, y está bien. Si los motores son cada vez más eficientes. Y luego se llama la paradoja de Jevons y la estupidez humana. Es una ley de la termodinámica. Es decir, tú no puedes aumentar la eficiencia por encima de un umbral. No puedes. Es decir, en un litro de combustible hay 10 kilovatios hora. Pues tú no puedes conseguir 11. No puedes aumentar. Pero no solamente eso, pero es que luego está la estupidez humana. Que eso hay que tener siempre en cuenta, porque a día de hoy tenemos motores que son motores de combustión, diésel y gasolina, que son la hostia eficientes. Pero la hostia, comparado con un motor de los años 80, es la hostia. ¿Qué hacemos? En vez de tener coches pequeños con motores súper eficientes que nos gastarían 2 litros cada 100 kilómetros, la estupidez humana y hace que a día de hoy el 90-80% de los coches que se venden son subs que con motores súper eficientes gastan lo mismo que un coche de los años 90. O sea, esa es la estupidez humana a que me refiero. O sea, dices, vale, con los motores de ahora podemos tener un Golf 3, un Golf 4 de los años 90 que nos consumiese 3 litros a los 100 y teníamos el estándar de coche de los años 90 gastando un suspiro. ¿Qué hacemos? El Golf de ahora es un 60% más grande, pero es que ni siquiera se vende ese coche. El que se vende ahora es los coches subgigantes que te gastan 5, 6, 7, 8 litros cada 100 kilómetros. Eso sí, con la etiqueta eco que pueden entrar en las ciudades. Pero son coches que gastan más gasolina con motores más eficientes. Y eso parece una tontería, pero es que es el 80% de cada 10 coches, 8 son coches que están sobredimensionados
con motores súper eficientes, que les dan etiqueta seco y todo lo que tú quieras, pero que consumen más gasolina que la que consumiría un coche de los años 80 y 90. Es estúpido, pero hay que tenerlo en cuenta ese factor. Fíjate en una cosa, mira, pues esto es lo que pasa en Internet y fíjate. Aquí tenemos a Serán74 que está haciendo comentario y dice, Bugatti también ha inventado un nuevo motor. Está hablando de las nuevas eficiencias y no sé qué, no sé cuánto. Y te está hablando de un invento que le han comprado la patente y no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, claro, empieza ahí, es un inventor granadino. Y digo, granadino, me suena ya. Y al final acaba, ¿a dónde? En el in-engine. El motor in-engine, mira, vamos a ver, el motor in-engine es un motor que reduce la relación peso-potencia y tiene unas cosas interesantes para ciertas aplicaciones. Es como el coche eléctrico. El coche eléctrico o los sistemas eléctricos pueden funcionar para según qué aplicaciones. Pero claro, el hecho de que un avión vuele no quiere decir que te pueda llevar a la luna. Entonces, claro, después, claro, te salen creadores de contenido que hacen un vídeo, se tiran un peo en el vídeo y los ven 500.000 personas y te dicen, ¿para qué esto es el futuro? Y ahí está todo el mundo como NPC que no se para a analizar, tío. Son los mismos creadores de contenido que te explican la diferencia entre un diésel y un gasolina, te la explican del revés y la gente dice, ¡ah, gracias! Tenemos un profesor de universidad. Y entonces yo digo, pues a tomar por culo, yo no explico nada más. El que quiera saber que se compre un libro. Y ya está, tío. Y eso es lo que pasa, tío. Y no se puede, tío. Ese motor, el motor in-engine, tiene ciertas aplicaciones muy interesantes. Pero no es la panacea, joder. Es un motor, es un salto en una tecnología y yo creo que va a ser muy útil para los próximos tiempos donde los drones son muy decisivos en conflictos bélicos. Creo que es una buena tecnología, pero no te vale para todo y no se puede decir ciertas cosas, hombre. Y ese motor, además, yo lo analicé en un vídeo y ese motor tiene problemas de temperatura. Y problemas de temperatura son problemas de eficiencia. Así que ya está, tío. No puede... Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el motor es muy pequeño y desarrolla mucha potencia. Fantástico. Oye, muy bien. Ha aumentado, está solucionando o intentando solucionar uno de los problemas. Ya te digo, es que por lo que sea, somos así de estúpidos. Es decir, sí, imagínate que el Ninja fuese la hostia, pero haríamos más aviones. O haríamos más... O sea, pues se llama la paradoja de Jevons, que es un señor que analizaba que si mejoraba la eficiencia de los motores de carbón, se gastaría menos carbón, ¿no? Porque todas las fábricas gastarían menos carbón en su producción textil en esa época, ¿no? Y lo que se dio cuenta este hombre, después de analizar cómo la eficiencia energética había mejorado los motores de combustión en su zona, lo que pasaba es que lo que hacía la gente era comprar más. Como ahora podían pagar o sea, por el mismo coste energético podían tener el doble de fábricas, pues tenían más fábricas y el carbón volvía a agotarse y volvía a subir el precio. Y eso es lo que pasa continuamente. O sea, que claro, cuando más eficiente tenemos ahora, por ejemplo, que sí, gente me dice, es que un teléfono móvil, eso es un suspiro, eso no gasta nada, eso gasta 3 euros al mes. Y digo, vale, y ahora fabricamos 500 millones de móviles al año en vez de 200 millones, con lo cual el coste energético que te estás ahorrando en tu casa de cargarlo se transfiere a otra parte del mundo a fabricar el doble de móviles de los que teníamos antes. Así con todo. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que se llama este libro que has puesto ahí, que se llama Peak Memory, que es el libro que escribí sobre el futuro de la tecnología, es que al final esta estupidez humana lo que hace es que acabamos agotándolo todo y empiezan a caer el número de móviles que se fabrican, el número de... Porque ese Peak Memory significa, igual que está el Peak Oil, que es el pico de la producción de petróleo, que hemos llegado a su máximo, ¿no? Yo digo que llegará un momento en el que la tecnología cada vez habrá menos porque no tendremos energía para fabricarla. Y será ese el momento en el que la paradoja de Jevons deje de funcionar, en el momento en que ya no podamos hacer más máquinas porque no tenemos energía. Es importante esto otro día, si quieres hablamos de este tema, pero ya que he estado hablando, el Peak Memory yo avisaba que pasaría un momento en el que llegaría un año en el que las fábricas de discos duros y de memorias fabricasen una cantidad máxima de almacenamiento y al año siguiente se fabricaría menos. Esto pareció una locura cuando lo escribí en 2020. Y sin embargo, con todo lo que está pasando en el mundo, con el tema de la energía y tal, 2022 llegamos al Peak Memory.
En 2022, por primera vez en la historia, desde que se fabricó el primer ordenador, se fabricó menos capacidad de almacenamiento para los ordenadores que nunca. O sea, en 2022 se fabricó menos memoria de ordenadores que en 2021. Y en 2023 va a seguir bajando. Esto es un reflejo, uno más, de todo lo que está pasando en el mundo de la tecnología, en el mundo de la energía. Pero vamos, otro día, si quieres, hablamos de esto más, que es un tema que creo que te puede interesar. Sí, me interesa hablar mucho contigo porque yo creo que podríamos abrir incluso, igual que he abierto colaboraciones con diferentes personajes, pues abrir colaboraciones contigo habituales en las que hablar de estos temas, porque es que yo me pongo a hablar contigo y nos podríamos tirar horas y horas y horas, así que yo qué sé, lo podríamos hacer en cómodos fascículos coleccionables y hablar hoy un ratito, otro día otro ratito y por supuesto darle visión. Tengo ahí puesto el libro de Chip Wars porque personalmente a mí me ha cabreado mucho el tema de que te lo han plagiado, tío. Te han plagiado el libro. Entonces, yo me quiero mojar en este sentido y quiero dar difusión y, no sé, y contribuir a que se dé a conocer que el creador de este libro ha sido tú, que te lo ha plagiado un tío y joder, y esto hay que Bueno, pues denunciarlo. tú sabes que me tienes a tu disposición y pues mientras pueda, aquí estoy. El tema del libro, yo no sé si lo han plagiado o no, pero 2 años después de que escribiera este libro, donde hablo del futuro de la tecnología, donde hablo de la guerra de Estados Unidos con China y de cómo todo eso iba a generar subida de precios de la tecnología y todo lo que ha pasado, o sea, básicamente acerté en todo lo que hablaba, que se ha ido cumpliendo. 2 años después salió una editorial inglesa con un autor inglés que creó un libro que se llamaba Chip War, menos quitándole una S, y donde habla exactamente de lo mismo. Pero yo no sé si me lo plagiaron o no, desde luego yo estaba antes y hablaba de lo mismo. Además, desde un punto de vista creo que mucho más interesante del que este hombre... Que por cierto, el libro de este señor se ha convertido en un bestseller, es el libro más importante del año en muchos sectores de editoriales, incluso para Forbes y tal, el libro de Chip War de este señor. Una pena que pues un español, un señor de Alicante, no puede llegar tan fácilmente ahí y que sea siempre alguien del mundo anglosajón el que tenga que escribir algo después con el mismo nombre y con el mismo contenido para que llegue al Hall of Fame, como si dijésemos. Pero bueno, yo te agradezco que hayas querido promocionarlo por eso, porque claro, lo vamos a decir siempre que podamos porque para eso estamos aquí en el canal y porque somos españoles, tío, y porque los anglos siempre nos lo han hecho siempre. Desde la máquina de vapor que inventó Jerónimo de Allanz, creo que fue, a todo. Nosotros, españoles, somos una civilización superior y esto no es ser... nosotros somos civilizacionalmente, somos una civilización superior, estamos muy por encima de ellos, ¿no? Entonces, tío... No, desde luego el mundo de la historia ingenieril de los españoles es una locura por 2 motivos. Por la cantidad de cosas increíbles que hemos creado en España primero y antes que en otras partes del mundo. Y por segundo, por la poca difusión y fama que tienen respecto a los anglos que dices tú, que se han quedado con la fama, con la patente y con el invento. O sea, sí. En el mundo de las telecomunicaciones hay un montón de españoles que han hecho un montón de cosas, mandos a distancia, por radiofrecuencia, todo tipo de temas ingenieriles que están incluso en Estados Unidos, que los usan. O sea, hay un montón de ingenieros españoles. La historia de la ingeniería española es terrible por eso, por la cantidad de cosas que hemos hecho primero que otros. Hay una mujer que hizo el primer GPS, mapa de GPS, que es súper interesante, o cosas así. Hay un montón de inventores españoles que han hecho cosas increíbles y que, bueno, pues nos quedamos con la versión anglo. Y yo mismo al final lo he vivido en mis propias carnes, como digo, con mi libro, que por cierto lo podéis comprar en Amazon. Donde un español, un señor de Alicante, yo siempre me he considerado un señor de Alicante que pasaba por aquí, habla de un tema que yo consideraba muy interesante, muy importante,
y que ha tenido repercusión nulísima, de hecho ninguna editorial que antes se ha interesado, y que hacen exactamente lo mismo, con el mismo título, con el mismo nombre, con el mismo contenido, incluso con menos contenido y con temas menos interesantes, porque ya te digo, yo aparte de todo eso, trato el tema energético y hago predicciones que, a diferencia de estos libros y de estos estudiosos de los mercados americanos, mis predicciones están cumpliendo con el tema del peak memory y no lleguemos a ningún sitio. Yo lo acepto, ¿no? Acepto que no he nacido en el mundo anglo, ni tengo los contactos anglos, ni sí que es verdad que lo quiero traducir al inglés, nada más que para tocar las narices, y pronto lo haré, para por lo menos que en el mercado inglés tengan mi versión de la historia. Pero es una pena, una vez más, que nos quedemos siempre de segundones en la historia. Bueno, pues es lo que hay y nosotros pues vamos a dar la batalla aquí. Así que nada, Félix, llevamos 1 hora y 25 minutos. Creo que es tiempo suficiente para haber hecho nuestra primera intervención así con foto, porque las otras veces has puesto el icono y a mí me gusta verte la cara, aunque sea estática, pero que todo se andará poquito a poco. Vamos a ver si somos capaces de abrir esta línea y empezar a hablar de esta cosa, porque yo me había apuntado cosas de las que yo quería hablar contigo, sabía que esto me iba a pasar, sabía que cuando empezara a hablar contigo íbamos a empezar a derivar, y al final no hemos hablado de lo que yo quería hablar, pero vamos a tener más encuentros. Yo estoy totalmente convencido y me gustaría que así lo hiciéramos. Pues nada, sabes, aquí a tu disposición y un placer como siempre, la verdad. Pues muchas gracias, Félix. Nos vemos entonces próximamente. Despedimos desde Torre España. Venga, chicos, gracias por estar ahí a todos. Lo dejamos aquí. Nos vemos la semana que viene y charlamos otro ratito, ¿vale? Venga, chicos, un saludo y gracias a todos. Os leo en los comentarios.